A la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio. Aquí vamos a cubrir en relación al Espíritu Santo. Ya estudiamos lo que es el Logos y el Rema. El Logos es la palabra de Dios. El Rema es lo que nos dice el Espíritu Santo en la palabra. Concuerdan. Entonces, el problema que donde reside el problema es a veces se puede estudiar la palabra de Dios, estudia, pero el rema no está activo. ¿Por qué? Porque las personas no le están dedicando tiempo. Fíjense bien. Ahorita me voy a enfocar en el rema, en lo que es en relación al Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que para que avancemos, vaya. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar. Ya miramos que nosotros somos justificados por fe, no es por nuestras obras. Nosotros no hacemos nada, somos carnales, no somos buenos. Nosotros somos salvos por fe, por creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Llevó nuestras iniquidades en la cruz, dio testimonio de que era el Hijo de Dios, llevó él nuestros pecados en la cruz, él recibió el castigo, murió, resucitó. Entonces, si Cristo resucitó, la meta de todo cristiano es no temerle a la muerte. Si Cristo resucitó, entonces ya no debemos de temerle a la muerte. Pero hay un proceso, no se llega de, yo lo creo ya. No, es un proceso, este es el proceso. Ya somos justificados en Cristo. Nunca se salgan de ahí, no presuman, no sean presumidos de que, yo hago esto, yo hago el otro, yo esto. No, en Cristo Jesús. Dice, mi Padre es el labrador, Él es el que hace todo. Dice, yo soy la vid. O sea, Cristo es el tronco, nosotros somos las ramas, nosotros somos los que damos fruto. Pero es en el Espíritu, nunca sin desconectarnos. O sea, no hay que desconectarnos de Cristo, de que somos salvos por fe, no por nuestras obras. Entonces, a través del Espíritu. Entonces, fíjense bien, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, en la medida que vamos caminando con el Señor, Señor, ya tenemos fe, ¿ahora qué? Bueno, ahora hay que agregarle, dice Pedro, a nuestra fe, virtud. ¿Ok? Fíjense bien. Como todas las cosas, segunda de Pedro 1, del 3 al 7, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Aquí ya hay conocimiento, ahorita voy a tocar esto, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ok? ¿Cuáles son las promesas? Pues la vida eterna, el conocerlo a Él, pero ahí incluye también los dones, que es en relación al Espíritu Santo, los dones espirituales, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. ¿Ok? Conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí me voy a enfocar en la virtud. ¿Cuál es la virtud que necesitamos para seguir al Señor? La indispensable, la sabiduría. ¿Ok? Necesitamos la sabiduría. Si no hay sabiduría, nunca vamos a llegar a alcanzar al Señor. Entonces, necesitamos la sabiduría, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos? La sabiduría está en el Espíritu Santo, ¿ok? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí te va. Si tú tienes sabiduría o no, ahí te va. Si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, no tienes sabiduría. Si nunca te ha llamado el estar estudiando la palabra de Dios, leerla, estudiarla, comértela, devorártela, no hay sabiduría en ti. Ya tienes fe, ya eres hijo de Dios, pero necesitas la virtud, necesitas la sabiduría. Ahora, ¿por qué? Esto también es a través del Espíritu, ¿ok? Para no gloriarnos. Entonces, si tú nunca te da flojera, no has podido leer la Biblia, te duermes y ya cuando menos piensas ya lo dejaste, bueno, no te desanimes. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Ahí te va, ¿ok? Ahí te va la clave. Santiago 4, 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen. Ahí no hay sabiduría, ¿ok? Matáis y ardéis de envidia, ¿ok? Ahí no hay sabiduría. Y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. En la avaricia, andan trabajando, afanados, dinero, esto, el otro. Luchas, pero no tienes lo que deseas. Entonces dice, porque no pides. A ver, no, yo le he pedido al Señor muchas cosas, ¿ok? Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, ¿ok? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu, fíjense bien, tú ya tienes el Espíritu, o piensas que por creer que Jesús es el Hijo de Dios, ya tienes fe, ya eres justificado para con nuestro Padre Dios por medio de la fe, pero ahora hay que agregarle virtud, ¿ok? ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está el fruto del Espíritu. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de ti. ¿Cómo es resistir al diablo? Que no anheles las cosas del mundo. Por ejemplo, ahorita está el coronavirus, a lo mejor te da miedo, a lo mejor no tienes para comer, no tienes dinero, te da miedo, tienes ansiedad. No pidas dinero, no pidas comida, Señor, ¿qué le voy a...? No, sé sabio, pide la sabiduría, ¿ok? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, fíjense bien, la razón de por qué no están, les da flojera, la razón por los que no leen la Biblia. Hay muchas personas que dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Eso se lo dejo mejor a... No, hermanos, no. Es como, entonces Dios te dirá, te pudiera decir, no solo de pan vivirá el hombre, ¿ok? Ahí le voy a dar panecito a mi hijo allá cada 40 días, ¿ok? Así como, es bíblico. Entonces, ¿qué vas a hacer?
si vas a comer por allá cada 40 días? ¿Ok? Hermanos, debemos de comer la palabra de Dios. Ahora, esto no es regaño, esto no, estamos aprendiendo. La razón de por la que no tenemos, no nos enfocamos en la palabra de Dios es porque no tenemos sabiduría. Entonces hay que pedirla. ¿Ok? Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo está ahí esperando, que es sabiduría, que es temor de Dios, ¿verdad? A ver cuándo le vas a pedir a nuestro Padre Dios. ¿Ok? Están ahí los ángeles para llevar tus oraciones, para llevar tus ruegos. ¿Ok? Por ejemplo, viene un ángel y le dice a Cornelio en Hechos 10, tus limosnas y tus oraciones han llegado al Señor, han llegado al cielo. ¿Quién las llevó? El ángel. Los ángeles que tenemos, el Espíritu de Dios, que ya está con nosotros. Ya está con nosotros, hermanos. Está en nosotros. ¿Okay? Los ángeles llevan las oraciones a nuestro Padre Dios. Entonces, ahora sí que, ok, ¿qué pides? Entonces, no, pues quiero casa. Los ángeles van a estar ahí. No, que quiero un carrote, que quiero dinero, que quiero. Los ángeles están esperando a ver a cuándo. Los ángeles no te van a, no te van a traer para que te compres una casota y un carrote y todo lo grandote. No, hermanos. No, eso es pedir mal. Entonces, tienes que pedir sabiduría. ¿Ok? Fíjense bien. Este versículo no lo puse. Déjame ver, está a Lucas, si mal no recuerdo, Lucas 16. Lucas 11. En relación a pedir, que por cierto es una escritura que usan mucho, pero la dejan a medias. Le preguntaron los discípulos, Señor, o le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahí es en donde está el Padre Nuestro. Entonces, fíjense, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, nosotros andamos en la noche, en la oscuridad? Okay. Este es un mundo de oscuridad, pero si el Señor va en nosotros, nosotros vamos alumbrando con la luz de Dios, con la luz de nuestro Padre. Esas son las obras que debemos de hacer, amando, perdonando. Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Fíjense bien, hablando Cristo, y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ok, muchos se quedan ahí. Mucha gente, ya ven, hermanos, hay que pedirle a Dios. Nosotros no debemos de andar ahí mendigando y... No, fíjense bien. Este versículo, el versículo que sigue. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Okay? A los que se lo pidan. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu por el oír. Está en Gálatas 3. ¿Ok? Ya tenemos el Espíritu. ¿Qué dice Santiago? No piden. Por eso no reciben. Entonces, tú le dices, Señor,
dame sabiduría. Entonces ya el Espíritu de Dios, el ángel, los ángeles del Señor, empiezan a obrar. ¿Y qué hacen? Ponen en ti el deseo de que te agarres la palabra de Dios, que es el conocimiento. Ok, está, por eso yo les digo, lean la Biblia, lean la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? En la medida de que tú obtienes sabiduría, te vas a la palabra, entonces ya tienes conocimiento. Ok, ese es el proceso. En la medida que vas, ya tienes sabiduría, ya tienes temor de Dios. Porque a través del Espíritu Santo tenemos temor de Dios. Sin el Espíritu de Dios, no tememos a Dios. Esa es la realidad. Entonces necesitamos sabiduría. Y ya leímos. ¿Cuál es la sabiduría? El temor a Dios. Ahí comienza. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a los dones espirituales. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto es a través del Espíritu Santo también. Esto es para todos los cristianos, hermanos. Es para todos los cristianos. Ya una vez que tienes sabiduría te va a dar conocimiento. Entonces aquí está en relación ya al tener conocimiento. Dice, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Ok? Yo por eso a veces les digo, no critiquen a mis hermanos católicos. Hay que predicar la palabra de Dios. Si tú eres predicador, si tú andas predicando el evangelio, si tú andas enseñando, bueno, se tiene que hacer, pero no todos tienen los mismos dones. ¿Ok? Entonces, no hay que andar condenando, pero sí hay que predicar en la palabra de Dios como es, para el que tenga oídos para oír. ¿Ok? El que no va a ir, no va a oír, hermanos. ¿Ok? El religioso, el fariseo, no va a escuchar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con ese fariseo? Vamos a decir que tu mamá es farisea, o tu papá, o tu esposo, tu esposa, o tu hermano, tu hermana, porque comienzan en la familia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, deja que el Señor obre en ellos. ¿Qué va a hacer el Señor? A quebrantarlos, así como nos quebrantó a nosotros, ¿verdad? Para no andar de presumidos, ¿verdad? De que, oh no, nosotros sí somos, y nosotros somos la verdadera, ¿no? Que nosotros, cuando en realidad sabemos que todos somos pecadores, nosotros somos salvos por gracia, pero también Juan dice que los mandamientos no son gravosos. Entonces ahí parece que se contradice. ¿Cuál es el mandamiento? Que recibas el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, que te salvó, no por tus propios méritos, sino por el mérito de Él. Esas son las maravillas que debemos de contar. Eso no es difícil. Ya, yo creo que Cristo murió por mí. Eso no es difícil. Y ya el otro, si tenemos ya el Espíritu Santo con nosotros ayudándonos, entonces no es difícil amar, hermanos. No es difícil amar. No es difícil perdonar. De verdad, no es difícil. Ok, pero hay un proceso para llegar ahí. ¿Qué es lo que hace que las personas tengan un corazón duro? Bueno, el corazón duro precisamente habla de eso. Le preguntaron a Cristo Jesús, Señor, ¿qué dices del divorcio? Dice, bueno, ¿qué dice la palabra? La palabra. Entonces dice, bueno, Moisés dijo que nos podíamos divorciar. Dice, eso lo dijo porque son personas de corazón dura. ¿Qué dice en Jeremías? Ustedes tienen un corazón tan duro como el diamante. Dice, yo se los voy a cambiar. Les voy a cambiar ese corazón de piedra que tienen. No aman, no perdonan, no, son carnales. Entonces él dice, voy a hacer un nuevo pacto y les voy a cambiar ese corazón de piedra. O sea, les voy a dar el Espíritu Santo para que puedan perdonar, para que puedan amar. Entonces una persona que no perdona, una persona que no ama, el amor de Dios todavía no está en él o en ella. Ok, eso es fácil de entender. Por eso no pueden amar. Ok, por eso no pueden perdonar.
porque el amor de Dios no está en ellos. ¿Y por qué el amor de Dios no está en ellos? Precisamente por la incredulidad. Entonces dice, no, pero yo creo, dirán algunas, yo creo que Jesús vino y murió por mí. Bueno, entonces dice Pedro, bueno, agrégale la virtud. Entonces hay que ir aprendiendo, humillándonos para llegar al verdadero conocimiento de Dios, para entender que es el amor de Dios el que nos ayuda a darle su lugar a Cristo y a honrar a nuestro Padre Dios y a amar a nuestro prójimo. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces tú le puedes llamar a Jesús Señor, Dios. Eso es a través del Espíritu Santo. Si ya está en ti, pero ahora agrégale la virtud, el temor, el que le temas a Dios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay dones, ministerios y operaciones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? Fíjense bien. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí ya palabra de sabiduría tiene que ver con un pastor. Un pastor tiene palabra de sabiduría. ¿Ok? Un pastor, cuando predica, un pastor, por ejemplo, antes de predicar, puede que no tenga mucha facilidad de palabra, pero cuando predica, hermanos, ahí es el poder de Dios, con la sabiduría, con la palabra, que el Espíritu de Dios morando en él, hablando a las personas. Hay pastores que cuando hablan, que tienen ese don de sabiduría, las personas se quebrantan. Pero no es el pastor, hermanos, no es el pastor, es Dios. ¿Ok? Es el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Eso es el regalo que a mí, el don que a mí Dios me dio. O sea, el don de ciencia es el conocimiento de la palabra de Dios. A otro, fe por el mismo Espíritu, mucha fe. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, por ejemplo, hay personas que simplemente están en una congregación y miran a una persona, dicen, no, este trae un espíritu del demonio aquí. Es un discernimiento, ¿ok? Hay personas que lo pueden captar sin que nadie les diga, ese es el Espíritu de Dios. Entonces, en una congregación, por ejemplo, viene una persona y viene un lobo vestido de oveja, entonces el que tiene el don de discernimiento tiene que venir, ¿verdad?, y avisar al pastor, a la persona, a las personas, a los capataces, a los que están encargados de cuidar de las ovejas. ¿Sabes qué? Ahí está un lobo. ¿Okay? Entonces, usualmente es el pastor. Entonces, el pastor en una congregación debe de cuidar que ese lobo no se lleve las ovejas. Entonces, ¿qué va a hacer el lobo? Va a venir y va a querer con cosas del mundo. ¿Sabes qué, hermanos? Yo veo que tú eres bien inteligente. El pastor en realidad no tiene conocimiento. Entonces viene y trata de, ¿cuál es la palabra? Con palabras bonitas te habla bien, pero en realidad, ¿qué está haciendo? Él quiere a lo mejor tener su propia congregación, y en realidad lo que quiere es dinero.
Vamos a decir, hay una congregación de 50, de 100 personas, y viene una persona, dice, no, yo ya conozco la palabra de Dios, y entonces él anda ahí, se puede decir, robando ovejas que de alguna forma no tienen el conocimiento y se las lleva el lobo. Entonces el trabajo del pastor es andar cuidando, abusado cuando venga el lobo. Entonces, he ahí la importancia de la unidad de la iglesia. El pastor pudiera ser que no tuviera el discernimiento como lo tiene esta persona, que simplemente al presentarse puede captar. No, 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 aquí algo anda mal. Entonces ya el trabajo de esa persona es andar vigilando en la congregación. El pastor pues va a andar predicando. Entonces ya el pastor, ya una vez, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que acá, ok. Entonces, abusados, hay que ponerle atención. Entonces esa persona se le debe de cuidar y eventualmente cuando haga algo así fuera de lo... hey, hermano, a ver, venga. Uno a uno, se le exhorta, no quiere, se le dice delante de 2 o 3 personas, no quiere, se le presenta delante de toda la iglesia, ok, para que se arrepienta y no quiere, hermano, usted no puede estar aquí, se le puede expulsar. Si dice, no, no, a mí nadie me expulsa, yo aquí me quedo, bueno, el pastor tiene la autoridad, dice el pastor, Señor, él dice, mi espíritu, el espíritu con la iglesia, se lo puede decir ahí, ¿sabes qué? Te entregamos a Satanás, porque no entiendes, ok, entonces ya hay que dejar, ya en la ira de Dios, Satanás le va a dar duro a esa persona. ¿Ok? He ahí la importancia de trabajar en unidad. ¿Ok? Al otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Ok? Cada persona recibe diferentes. No, no debemos de envidiar el don que tiene una persona. Por ejemplo, está una persona, habla con una sabiduría, wow, o sea, Señor, que es el Espíritu de Dios, ¿ok? Esta otra persona, simplemente que al imponer las manos, las personas sanan al instante. Casi es el que más quiere la mayoría de la gente. Entonces, y usualmente lo tienen personas no muy diestras para hablar, no, para que vean. O sea, Dios le da a cada quien como quiere. ¿Ok? Entonces, una persona que sabe hablar, que tiene aquel vocabulario excelente, habla bonito, persuade en el mundo, no necesariamente el Señor lo va a escoger ¿por qué? Porque ya lo tiene. Ya sabe hablar, ya se sabe defender, ya, entonces pudiera ser otro don, ¿ok? Entonces, aquí lo dice Pablo, no lo digo yo, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se fijan, hermanos? Aquí el problema reside en donde usualmente son los pastores los que dividen la iglesia. ¿Ok? Porque el pastor muchas veces, a veces le da miedo. Le da miedo. El pastor es el que predica. ¿Ok? El pastor predica. ¿Ok? Lo puso Dios. Entonces no se trata, a ver, pastor, bájese porque el Señor me dio palabra. Bueno, hay que ver, es la importancia de saber, simplemente ya en la forma de hablar, una persona ya eso habla, ¿verdad? Si tiene el amor de Dios en él o no. Entonces, por ejemplo, si un pastor está explicando, está enseñando,
Y tal vez está enseñando mal, ¿verdad? O está diciendo cosas precisamente porque ha descuidado las cosas del Espíritu y anda predicando sus propios pensamientos, ya no lo de Dios, sino lo de él. Entonces puede otra persona, ah, en la medida que la persona está predicando, una vez que predica, se levanta, hermano, me permite, hay palabra del Señor. ¿Ok? El Espíritu de Dios me dice en relación a esto y esto, y debe de estar respaldado con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si el pastor sabe reconocer el cuerpo de Dios y sabe que Dios puede hablar a través de esa persona, va a dejar que esa persona diga, el pastor va a aceptar, ¿verdad? Que a lo mejor estaba hablando cosas infladas, entonces se va a humillar, va a reconocer que, bueno, en realidad yo estaba enseñando mal. Es ahí la importancia de ser humilde. ¿Okay? Ahora, si el pastor es orgulloso, no, no, hermano, cállese, usted no sabe nada. Entonces ya hay las ovejas. Una oveja que llamó el Señor y escucha su voz, va a poder mirar, ¿verdad? Que esa persona, que algo anda mal, ¿okay? Que algo anda mal. Entonces llega un punto en donde las ovejas andan todas perdidas, como ahorita. Ahorita las ovejas andan todas perdidas, unas por aquí, otras por allá, y ya no hayan dónde, hermanos, ya no hayan dónde, porque donde quiera es puros lobos, van por aquí, anda, aquí hay un lobo, van por acá, otro lobo, van por aquí, y puros lobos, entonces, Señor. Entonces, el Señor viene a poner orden, hermanos. El Señor viene a poner orden, ¿ok? Ese es trabajo de Dios, aunque no es trabajo de las ovejas, eso es trabajo de Dios. Dios ya comenzó a poner orden, ya, ahorita, ¿ok? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, por ejemplo, yo les voy a dar ahorita, el Señor me muestra algo. En una congregación pentecostal, uh, las personas que más sobresalen ahí son las que hablan en lenguas, ¿ok? Resulta que las que hablan en lenguas se les da para que ellas mismas sean, o sea, es Dios, es el Señor, para que ellas sean, vamos a decir, reconocidas. A las personas que les es dado el hablar en lenguas es por su incredulidad. Se resisten a creer. Entonces eso lo hace el Señor para ayudarles precisamente a creer. Pero ¿qué hace? Dice Pablo, las que hablen en lenguas, callen en las congregaciones. No hablen. No empiecen ahí no empiecen a bailar, no empiecen no callen. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen? Empiezan a presumir. Entonces, ahorita ya está un punto en donde ya el demonio, ya de alguna forma, ya tomó control y resulta que ya no es el Espíritu de Dios, ya no es el Señor. He ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo, los demonios haciéndose pasar por el Espíritu Santo, muchas personas, o sea, haciendo cosas que no, para avergonzar a la iglesia. ¿Okay? El don de lenguas es real, pero dice Pablo, si hablas en lenguas, hazlo allá, en tu casita, ahí en el closet, métete al closet, de allí hazlo y ora. Ahora, si ese es el caso, pídele al Señor que te dé el entendimiento. Ahora, la única excepción de no hablar en lenguas en la congregación es a menos que haya una persona que tenga la interpretación. Eso yo lo he visto, por ejemplo, empieza una persona
Y no empieza así con un disparate. La, 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 la. No, no, no. O sea, habla. Entonces dice, por decir así, pues no. Tará, para, cachar, hará. Entonces está otra persona que dice, hijitos míos, algo así. El Señor siempre, el Señor es hermoso, es cariñoso, es misericordioso. Él no viene y te dice, pecadores. No, 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 no. Hijitos míos, ovejitas mías. Él habla con amor, él es amor. Hijitos míos. Entonces ya empieza a dar el mensaje, ¿ok? A la congregación, no es para otras personas, es para la congregación. Entonces está la persona hablando en lenguas, está otra persona uh, interpretando las lenguas, entonces ahí está, eso equivale a profecía, porque es mensaje de Dios, ¿ok? Eso sobrepasa a lo que está diciendo el pastor, porque el pastor a lo mejor anda. Entonces, ¿qué debe? Si el pastor no está enseñando bien, ¿qué debe de hacer? La persona que habla en lenguas debe de orar, toda la congregación debe de orar por el pastor, todas, unos por los otros. ¿Por qué? Lo único que tiene que hacer Satanás para destruir a toda la congregación es destruir al pastor. ¿Okay? Ese es su, vamos a decir, esa es su estrategia. Destruyendo al pastor, están fritos todos ahí. ¿Okay? Entonces, debemos de orar unos por otros. ¿Okay? Muchas veces, por ejemplo, en la Iglesia Católica se condena mucho a un sacerdote que cayó y anduvo, o sea, haciendo barbaridades. Pero ¿cuándo hemos pedido? ¿Cuándo has orado por los... son pastores. Los sacerdotes son pastores, sí, que andan haciendo cosas mal. Bueno, así como todos. Así como yo no soy pastor, yo comparto, pero yo no siempre hago lo correcto. ¿Okay? A veces andamos acornando por ahí. Ya le digo al Señor, Señor, perdóname, en realidad no es mi intención. Es, tranquilo. Él lo sabe. Pero sí me dice también uh, que no lo haga. Entonces ya, Señor, pues ayúdeme a hacerlo, a compartirlo correctamente, como debe de ser. O sea, no borrándolo como debe de ser, pero tampoco uh, no con palabras ofensivas que en realidad vienen de mi carne y no necesariamente del espíritu. ¿Okay? Entonces yo por eso yo siempre les digo, ustedes oren por mí, yo también necesito oración. Ok, el Señor me cuida, sí estoy, Él siempre va a estar conmigo, pero somos un solo cuerpo, hermanos, somos un solo cuerpo. Entonces, ya ahorita, en la medida de que ya la mayoría de pastores ya se los agarró Satanás, pues ahora es cuando viene el Señor a poner orden, ok, porque el Señor siempre tiene un remanente, ok. Entonces, fíjense, de manera que si un miembro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está lo que les decía. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ya en relación al amor, eso ya es después. Ahorita estamos enfocados en los dones. Ahora, fíjense bien, hermanos, ¿ok? Esto ya estaba en el Antiguo Testamento profetizado.
Y inclusive los dones que tenían los israelitas, fíjense lo que dijo el Señor a través de Ezequiel. A todas las rameras les dan dones, ¿ok? Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones, ¿ok? Dios les dio el regalo de ser sus hijos, vamos a decir, preferidos, ¿ok? Su remanente, su manada pequeña, el pueblo de Israel, ¿ok? ¿Qué hizo el Señor? Hizo maravillas, ¿ok? Delante de todos, o sea, todas las naciones alrededor supieron lo que Dios hizo al pueblo de Egipto por amor a sus ovejas, ¿ok? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Les dio dones, o sea, ahí ya comienzan los dones, ¿ok? Cuando el Señor castiga al pueblo de Egipto, eso ya es un don de Dios. Cuando lo saca de la esclavitud, ahí está el don. Cuando, cuando pasan por el Mar Rojo, ese es otro don. Pasaron como en tierra seca. Cuando llegaron al monte Sinaí, ahí hay otro don. Dios mismo les habló. Cuando Dios hablaba, ellos temblaban. Cuando Dios habla, toda gente tiembla. Ahorita el Señor está hablando, está temblando la tierra, ¿ok? Entonces, ese es el terremoto grande en donde toda la gente tiembla porque la gente tiene miedo. La gente del mundo, no el que tiene la confianza en el Señor. Entonces, los trae a la tierra prometida. Imagínate que Dios te hable a través del profeta, todo el cuerpo, lo que tienen que hacer. Todos esos, ahí están todos los dones. Pero ¿qué hicieron ellos? Fueron a presumir allá con los egipcios, con los asirios. No, fíjate que nosotros, el Señor nos ama, y andaban presumiendo. Es lo que dice aquí. Dice, ustedes andan presumiendo allá con los paganos, ¿ok? No, hermanos, tengan en cuenta eso. El Señor dice que no demos lo que el Señor nos dio. No lo... Cristo lo dice así, ¿ok? Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿Ok? Primera de Timoteo 5:22. No impongas las manos a la ligera, Timoteo, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Por ejemplo, una persona tiene el don de sanidad. Entonces viene con una persona, hay que hablarle del Evangelio, ¿verdad? Hay que predicarle el Evangelio. Entonces la persona se somete, porque la persona tiene la mirada en él. O sea, está bien. Pon las manos sobre esa persona para que el Señor la sana. Pero si esa persona, no, yo no creo y que no sé qué, lárguense de aquí. Es muy típico que una persona que tiene el don, por ejemplo, los dones de sanación. Entonces a veces hay una persona endemoniada, por decir así, y andan y, no, hermano, vamos a imponerle las manos y esa persona anda blasfemando. Hermanos, eso no es así. A menos que el Espíritu Santo les diga, ve, imponle las manos. Es la única excepción. Pero una persona que anda blasfemando, una persona que anda, lárguense de aquí, hijos de Satanás, que no sé qué, y te andan, no des lo santo. O una persona que se le predica el Evangelio, ¿verdad? Y se le dice, no, pues, hermano, hermana, perdone. No, que no le impongas las manos a la ligera. No quiere perdonar. Eso depende de la persona. ¿Ok? Eso depende de la persona. Entonces, ese orgullo debe de ser quebrantado. Entonces, ya cuando una persona, vamos a decir, esto es gratis, hermano, ¿ok? Esto es gratis. Esto no, pero se trata de hacerlo
con humildad. Entonces, si una persona anda enorgullecida, el orgullo tiene que ser doblegado. ¿Ok? So, el mandamiento es de que no se impongan. También cuando se predica el evangelio, esto es bien común. Por ejemplo, está el desfile el Great, que le llaman Pride Parade, el orgullo, el desfile del orgullo gay. Ese no es un lugar para ir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas están manifestando lo que ellos quieren. O sea, soy orgulloso de ser gay y es un desfile. Entonces, un cristiano nada tiene que hacer ahí. Hermanos, no se debe de ir a predicar ahí. ¿Ok? Porque cuando una persona, ¿ok?, no quiere escuchar, nosotros no debemos de querer. No, tienes que escuchar porque yo te digo, no, no, hermanos, no. Nosotros no, o sea, fíjate, te lo voy a poner en cosas del mundo, ¿ok? Yo tengo $1,000,000 y se lo quiero dar a alguien, ¿ok? Entonces vengo y le digo a una persona, oye, ¿quieres que te dé dinero? No, lárgate, que no te creo, que no sé qué. No, pero te voy a dar no, no, que no quiero nada de ti, que no sé qué. No te cree. Entonces, pues habrá alguien que vaya a querer ese $1,000,000, tampoco no. Entonces, yo anduve haciendo esto, hermanos. Yo anduve predicándole a personas, queriéndoles imponer, y el Señor me dijo, no, hijo, no. Al que te escuche, bueno. Al que no te escuche, no le ruegues. ¿Ok? No le ruegues. Deja, quieren seguir siendo muertos. ¿Ok? Está bien. Su orgullo va a ser quebrantado. Tú sigue adelante. No te pares ahí. No, no sigas. No estés compartiendo con ellos sus pecados. No, no. Sigue adelante. ¿Ok? So, ahorita sigo en relación todavía con lo del Espíritu Santo en el siguiente estudio. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.